Buenas tardes, profesora. En este caso, en esta tarde le voy a presentar mi trabajo del avance, que es esto. Está del exportador y import, del importador. Voy a empezar con el exportador, que es exportador export. Aquí está. El exportador es el riesgo que asume es riesgo de comunicaciones, riesgo de control logístico, responsabilidad del exportador, entrega de la mercancía en sus instalaciones o en otro lugar, ¿no? Acordado con el comprador. También proporciona la mercancía a flete de embarque de bienes, proporciona la factura comercial, ayuda con los documentos de clave como condicionamiento del embarque o carta de poder aéreo, licencia de exportación y certificación de origen. En costos que asume el exportador, solo se encarga de embalar la mercancía y ponerla a disposición del comprador en sus instalaciones. Del comprador asume todos los costos y riesgo a partir de ese momento. Aquí están los esos. La siguiente carta es del exportador del Free Carrier, FCA. También el riesgo que asume los riesgos que asume el costo de la carga hasta el punto convenido en el país de origen. Responsabilidad del exportador asegura que la mercancía está embalada para el transporte. Realiza el despacho de exportación. Tener una prueba documental que la mercancía solo ha sido vendida para las exportaciones. Costos que asume el exportador: asume los costos de riesgo de carga y transporte hasta un punto convenido en el país de origen. Carga de la mercancía sobre el primer transportista, trámite de despacho de exportación, contratación de gastos de transporte interior. La siguiente cartita es de exportador CPT Carrier Paintu. En riesgo de pérdida que la mercancía hasta que se le entrega al transportista. Riesgo y pérdidas asociados en el transporte hasta que las mercancías sean descargadas en el lugar del destino. En responsabilidad del exportador: contrata el transporte de la mercancía, despacha la mercancía para la exportación, asumir el riesgo de pérdida de la mercancía hasta la entrega. Costo que asume el exportador: gasto de origen, despacho de exportación, transporte de costes asociados a la carga de mercancías, costos asociados a la seguridad durante el transporte, trámites de exportación, impuestos y derechos oficiales. La siguiente carrita es de exportador, del exportador CIP. En riesgo está debe contratar una cobertura de seguro en las condiciones ICA o similar. El vendedor puede tener costos más elevados en comparación con el CPT. En responsabilidad del exportador: responsabilidad del organiza y paga el transportista en el seguro de la mercancía hasta un lugar del destino específico. En el costo que asume el exportador: asume del flete y del seguro de la carga hasta el destino designados. En exportador DAP.
En el riesgo, gastos de riesgo de transporte interior, gastos de origen, flete, costos de demoras en antes que la mercancía poseen por la aduana, transporte de ocupaciones, demoras de la carga que queda en el destino. Responsabilidad del exportador, cumple con todas las formalidades legales necesarias en el país exportador, despacha las mercancías para la exportación. Todos los gastos, los gastos en origen, flete, transporte interior, formalidades legales necesarias en el país exportador. La siguiente carta es de exportador DPU. En riesgo que asume el exportador no tener contrato en el extranjero para realizar las maniobras en el país del destino. Riesgo de accidentes o pérdidas de carga, ya que entre Incoterm no obliga el seguro. Responsabilidad de exportadores: empaquetar y embalar la mercancía, pagar los derechos de la exportación, transportar la carga hasta en el puerto, cargar los productos en el barco, alquilar el barco y pagar el barco, descargar el barco, entregar las facturas comerciales de las mercancías, entregar la vista del empaque, entregar los certificados de origen, entregar los certificados de que garantizan el cumplimiento de ciertas normas. Y en costos que asume el exportador, asume los costos de origen, embarque, carga de despacho, de exportación, flete, descargas en el destino y entrega en el punto acordado. En el siguiente exportador DDP, ahí le muestro el riesgos. Como también ahí está el costo que asume, el costo. En exportador FAS, ahí donde está la responsabilidad, también el riesgo y el costo. En exportador de FOB, ahí está. Y en el riesgo y responsabilidad, ahí está. Como el costo. En exportador CFR, ahí está, CRF exportador. También como su riesgo y responsabilidad está ahí. Y en costos que asume el exportador. También tenemos en el exportador del CIF y en riesgo del exportador más responsabilidad, ahí está. Y en costos que asume el exportador.
Bueno, en el importador, en y ahí está el importador en Xword. Los riesgos que asume el importador y el costo y la responsabilidad que asume también. Y en el costo tenemos esto. Importador en el DAP, y los costos. Ya tenemos en el riesgo el costo de la responsabilidad, sí. Y en riesgos en FCA tenemos del importador, en la cual está el riesgo que asume el importador, la responsabilidad también. Y en el costo tenemos esto. En DCP, el importador de DCPT, también tenemos el riesgo que asume el importador más la responsabilidad del importador. Costos que asume el importador. También tenemos el importador CIP. Y riesgo que asume el importador y responsabilidad del importador. Ahí está. Costos que asume el importador. Ahí está, ese sería todo. Tuve que hacerlo de esa manera porque veía que era demasiado tiempo que me estaba por eso le mostré así solamente las cartas. Gracias.